Pensadores, especialistas, lideresas, educadores, personas. Desde la academia hasta tus canales auditivos, un podcast que habla con los maestros para provocar nuevas ideas en un diálogo emergente. Hola a todos nuestros oyentes del podcast Derechos, un espacio en donde los saberes del aula se transportan a un escenario de conversación. Bienvenidos a nuestro 5º capítulo. Yo soy Sofía Gómez y los voy a acompañar en este encuentro radial en donde todas las preguntas que tengamos acerca del derecho serán el hilo conductor de nuestra charla. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Para nuestra conversación de hoy tenemos a Rodrigo Giraldo Quintero, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales, quien es abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho y doctor en Educación desde la diversidad. Pertenece también al Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Conflicto y es profesor de Teorías del Derecho y Estudios Constitucionales en el Doctorado de Derecho de la Universidad, quien ha trabajado principalmente temas como la eutanasia, el panorama constitucional y ha investigado las migraciones internacionales y la libertad de expresión. Hola Rodrigo, ¿cómo vas? Y gracias por venir a charlar con nosotros. Pues muy buenos días a ti, a todos tus oyentes y encantado de estar acá. Bueno, muchas gracias. Para empezar y para hacernos un panorama general, ¿qué es lo mínimo que debemos saber nosotros como ciudadanos sobre la despenalización y la práctica de la eutanasia en Colombia? Sí, pues lo primero que hay que decir es que estamos esperando la sentencia de la Corte Constitucional, porque sería muy irresponsable decirle a la gente, mira, esto es lo que se busca, esto es lo que se pretende, cuando no está la sentencia. Entonces, lo que tenemos es un informe, un auto, para que la gente entienda, un auto es una especie de aclaración donde se explican los alcances que va a tener la sentencia, que es la sentencia C-233 de este año, y que en buena parte amplía los requisitos que ya traía estipulados en la T-239 del 97, que fue la sentencia hito, para que la gente nos entienda, la sentencia más importante que hasta la fecha teníamos sobre este tema, que como sabemos es sumamente polémico desde el punto de vista político, religioso, pero que, digamos, en lo jurídico se ajusta plenamente, digamos, a los estándares no solamente del derecho constitucional, sino también del derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese orden de ideas, ¿por qué entonces es importante hablar de esto? ¿O cuál es la principal discusión que se da en torno al tema? La discusión política, digamos, es que la vida es sagrada, por supuesto es muy respetable. Nuestro país es mayoritariamente católico. Cuando no católico, pues por supuesto hay un fuerte componente de cristianismo y consideran que el único dador de la vida y el único que la puede quitar es Dios, ¿cierto? Indistintamente la concepción de Dios que tengan cada una de las religiones. No obstante, la Constitución política pues establece el libre desarrollo de la personalidad, habla de la autonomía individual, habla del derecho a la vida y ahí es donde se abre el debate. Si la vida solamente se circunscribe al respirar, diríamos filosóficamente al existir, al ocupar un espacio, o si la vida, por supuesto, va asociada al núcleo esencial de la mayoría de derechos que tiene la Carta Constitucional del 91, que es también la dignidad. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir la vida? Lo que ha considerado la Corte, hasta donde sabemos en la aclaración que nos ha hecho, es que se amplían los requisitos que estaban, digamos, circunscritos a voluntades anticipadas. El paciente tenía que manifestar su voluntad casi que en un estado terminal y ahora cuando existen graves padecimientos físicos, no necesariamente inclusive la condición de terminalidad, el paciente puede optar por este derecho que se conoce como el derecho a morir dignamente. Y allí está también la discusión, ¿no? Dice, es que lo que hay en la Constitución, dice en la otra orilla del debate, es el derecho a la vida, no el derecho a morir, como lo ha expresado pues la Iglesia Católica. Creo que en esto no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque está mediado, digamos, por esa concepción, repito, católica, pero me parece que la Corte Constitucional lo único que hace es adecuar la Carta pensando en la dignidad humana para que los pacientes puedan tomar una decisión desde su libre albedrío y autonomía de la voluntad. ¿Cómo ha funcionado la Constitución, cierto, para mediar con estos temas? Perfecto, pues mira, a propósito de, si me permites aquí la cuña ya que estamos en medios, a propósito de los 30 años de la Constitución, ¿cierto? Que es un evento importantísimo para el mundo del derecho este año, la creación de la Corte Constitucional que no existía en el modelo constitucional del 86 y que especifica las funciones de una Corte
que se llama Corte Constitucional en el artículo 241 de la Carta, pues lo que hace es decir, mire, ustedes, 9 magistrados, magistradas, son los guardianes y vigilantes de la Constitución, ustedes velan por ella. Entonces, en ese tenor es que es tan importante los fallos y, digamos, la interpretación, la hermenéutica que hacen los magistrados de nuestra Constitución. Más allá de la literalidad, ¿sí? Alguien podría decir, es que los derechos son muy claros, pero obviamente evolucionan. En 30 años las cosas cambian y pues si bien hace 30 años de pronto la concepción sobre la vida era sagrada y la eutanasia era un tema vedado, hoy no. Y lo que hace pues la sentencia es despenalizar lo que antes era un delito, que está en el artículo 106 del Código Penal, que se considera homicidio pietístico u homicidio por piedad, y lo que dice la Corte, interpretando creo yo adecuadamente la Constitución, es, mire, eso no puede ser un homicidio, es un acto de dignidad, es un acto de piedad, y a ningún médico y a nadie se le podría sancionar por ejercerla, siempre que exista la voluntad anticipada del paciente. Con respecto precisamente a esa discusión de la eutanasia, entonces, ¿cuáles son esos otros derechos que necesitan para despenalizarla? Digamos, está en juego, diría yo, casi que todos los fundamentales, ¿cierto? La vida misma, aunque ahí es donde está el quid del debate más duro, más fuerte, porque dice, pues, si es la vida, ¿por qué quitarla? ¿Cierto? Que es además una postura muy respetable, pues repito, por parte de la Iglesia, pero está la dignidad humana, como te lo mencionaba hace un momento, la autonomía individual, el libre albedrío, el libre desarrollo de la personalidad, y es, bueno, yo decido qué hacer con mi cuerpo, decido qué hacer con mi vida ante efectivamente existencias que podríamos denominar como precarias. Por ejemplo, ese tema, ¿cierto? Que a veces resulta un poco marañoso o a veces nos confundimos tanto por las sentencias, por la Constitución y demás, y que resulta tan polémico. ¿Cómo lo has abordado con tus estudiantes? Sí, en este momento todavía soy profesor de pregrado. Tengo un cursito porque no quise desligarme totalmente de eso en Introducción al Derecho y precisamente ayer que comenzábamos lo toqué. Sí, antier lo toqué y pues claro, empiezan a aflorar estas posturas, incluso siendo chicos pues muy jóvenes, claramente tienen una tradición católica, religiosa muy arraigada, entonces digamos que se generan unos debates bien interesantes y ya en el momento de las prácticas, sí, digamos que hay conocimiento sobre casos. Aunque el tema está muy vedado, yo esperaría que después de la sentencia de la Corte de esta 233 que te acabo de referir, el tema se vuelva un poco más abierto, pero sin lugar a dudas hay casos. Ciertamente a los médicos les da ciertas reservas y ciertos temores, pero los casos están ahí. Entonces casi que uno no menciona los nombres por respeto a la privacidad, a la intimidad, pero se puede hablar de los casos, el caso matador, y se genera un debate, por supuesto, respetando, digamos, esos dos extremos opuestos del debate que son absolutamente respetables y sobre los cuales hay que seguir redundando. Me imagino que también lo anexas con el derecho constitucional, que digamos es también tu fuerte. Claro, es que son temas de derecho constitucional, digamos puro y duro, porque efectivamente raya con los derechos constitucionales que eventualmente se pueden ver afectados con una decisión como esta. Historias por conocer. La integración de la ciencia en las artes, la literatura y el cine. Y por ejemplo, para ampliar esta discusión que entendemos, claro, pues abarca muchísimo más de lo conversado aquí, ¿de pronto tienes algún libro, charla TED, documental que valga la pena, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que valga la pena recomendar? Pues yo recomendaría mucho esta película casi que de culto española que se llama Mar Adentro, sobre este particular. Sé que hay, en este momento no se me viene pues a la memoria, pero sobre esto hay documentales, etcétera, etcétera. Yo a los oyentes, salvo los que van a estudiar Derecho, que esperaría que fueran muchos, sí, no les recomendaría tanto la lectura de la sentencia, hasta tanto no estuvieran pues vinculados a una facultad de Ciencias Jurídicas, porque corre el riesgo la persona de aburrirse o de no entender algunas cosas. Esto fue Podcast Derechos. Diálogos jurídicos en tus oídos. Bueno, y para finalizar, queremos recordarles que estaremos conversando sobre derechos cada 15 días en la primera temporada de este podcast educativo. En el próximo capítulo seguiremos conversando con Rodrigo Giraldo Quintero, no sobre eutanasia, sino sobre migración. La migración es uno de los problemas de época de estos tiempos. Hay gente movilizándose en todo el mundo bajo diferentes perspectivas. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la misma universidad.
Recuerden que pueden escribirnos al correo podcast@humanizales.edu.co para escribirnos todas sus dudas y comentarios. Y pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, además de la página de la emisora de la Universidad de Manizales, umfm.com.co. Hasta un próximo encuentro. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Si eres un apasionado de las leyes y sueñas con ser parte de la rama judicial, conecta tu futuro con nuestra experiencia. Estudia Derecho en jornada diurna y nocturna en la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad. Inscríbete en www.humanizales.edu.co, vigilado Ministerio de Educación Nacional.